Esta ha sido una semana histórica en los Estados Unidos. Lo vimos en Washington, lo vimos en las reuniones ciudadanas donde se ha convocado a políticos para que hablen con la población. Lo vimos precisamente en la legislatura, donde desafortunadamente escogieron conversar sobre pornografía y no sobre la necesidad del control de las armas que de verdad causan daño, que son los fusiles semiautomáticos al estilo de guerra. Mucha gente trata de explicar. Algunos lo hacen con no tan buena intención. Algunos dicen que estas cuestiones de ataques masivos, de tiroteos masivos, no pueden contenerse. Y no hay duda que tienen parte razón. Ellos alegan que esto tiene una raíz en que Estados Unidos de por sí es una sociedad muy violenta. Otros dicen que la fragmentación social, racial, inclusive política dentro de los Estados Unidos es la causante de todo esto. Finalmente hay otros que alegan con muchísima razón también que es la falta de atención o la disminución o el hecho de que existen tantos casos de gente afectada en su salud mental que causan este tipo de tiroteos masivos. Yo creo que en cierta manera todas y cada una de esas explicaciones tiene su razón. Pero si vamos a los estudios, si vamos a cómo se está viendo estadísticamente lo que son los tiroteos masivos en los Estados Unidos, tiroteos masivos cada vez creciendo, ya estamos hablando de 300 o más en cada año en los últimos 3 años, y nadie sabe lo que va a ser el 18 todavía. Ya hemos visto lo que causó el 18 en las muertes de gente joven, pero de una manera u otra yo creo que el punto que une todo lo significó en un estudio el profesor Adam Lankford de la Universidad de Alabama, cuando dijo que existe una estrecha correlación entre las armas de fuego y los incidentes de tiroteos masivos. O sea, mientras más armas, más ataques de tiroteos masivos. Y eso ha sido la ocurrencia lamentablemente casi rutinaria en los Estados Unidos. No importa en dónde, y lo peor es que nos afecta eso más que todo tipo de violencia a todos nosotros en esta sociedad. ¿Por qué? Porque esto se ha visto que ocurre en iglesias, como el hecho pasado en Texas, donde mataron a más de 20 cristianos en un servicio religioso. Esto se ha visto cuando la gente en Las Vegas trató de ir a un evento musical en la cual había más de 22,000 personas con un número significativo de muertes y heridos, también como parte de estos hechos violentos de armas de estilo o estirpe militar. Lamentablemente el más reciente nos toca a nosotros bien de cerca, en nuestro vecino condado de Broward, en el cual 17 estudiantes y profesores fueron asesinados por un demente, pero que estaba aportando lo que es el punto de coincidencia de todas estas muertes, un arma de fuego. Pero un arma de fuego que ya es típica, que es la AR-15 o todas las modificaciones que se le han hecho también. Yo creo que hay un punto también extraordinario, y es que la violencia masiva, los tiroteos masivos son más frecuentes en los Estados Unidos que en el resto del mundo. Siquiera algunos de los países que se nos acercan porque están detrás de nosotros, pero ni siquiera ni numérica ni proporcionalmente están cerca de la lamentable ocurrencia de las muertes masivas causadas por armas en los Estados Unidos. No es tan solo el arma, sino qué hacer. Por supuesto que hay gente que me va a decir que es su derecho, según la segunda enmienda, de tener armas. Aunque vamos a ser sinceros, la segunda enmienda, inclusive los casos más recientes revisados, sí dan un derecho, pero dan un derecho a defender
su domicilio, a tener armas en su hogar para la defensa precisamente de tu familia y de tu hogar. La pregunta es si en realidad las armas más poderosas, las cuales se han usado en todas las muertes ya documentadas, deben ser sujetas a algún tipo de reglamentación o siquiera deben ya quedar prohibidas porque en realidad son maquinarias de causar muertes masivas en ese mismo sentido. Yo creo que el mensaje es bien claro. Y no es tan solo el arma, sino qué uno hace en términos de la legislación. Por ejemplo, Suiza, un extraordinario país, tiene o es el segundo país de mayor tenencia de armas del mundo. Inclusive cada suizo por ley debe tener un arma en su casa. Y en Suiza inclusive hay armas automáticas. Pero la diferencia con el resto del mundo y sobre todo con nosotros aquí es que en Suiza la idea es que un suizo tiene que ganarse el derecho de tener y portar esa arma. ¿Qué quiere decir eso? Que las leyes son estrictas, que la venta de armas es supervisada, que las armas y quienes vayan a detentar una licencia de armas tienen que ser escrutinizados profusa y profundamente de la misma manera. Eso no son los Estados Unidos. Por supuesto que aquí hay condiciones y reglamentos, pero por supuesto que es obvio que un hombre joven llegó y compró un arma y cercenó la vida de jóvenes igual que él. ¿Cuál debe ser nuestra responsabilidad? Pues los estudiantes de Parkland pues, han tomado la batuta, el liderazgo en decirnos lo que necesitan. Porque los estudiantes de Parkland son simbólicos en la defensa de la vida de ellos y la vida de todos los demás. Sin más hipocresía religiosa ni cosas absurdas. Hoy en Estados Unidos estamos luchando por la vida de cada cual. Porque podamos ir a un parque sin ser tiroteados, porque podamos ir a una iglesia y hablar con nuestro Dios sin ser asesinados, porque podamos tener a nuestros hijos seguros y tranquilos aprendiendo en una escuela sin, de una manera u otra, tener un asesino aguardando por ellos para liquidarlos. Pero aquí hay principalmente un punto. Sin las leyes que nos protejan, sin la seguridad que todos constitucionalmente y la tranquilidad que la Constitución nos ofrece como derecho para que eso sea efectivo y real, pues hay que contener esta orgía de armas de fuego, sobre todo aquellas causantes de la mayoría de estas muertes. Hacen falta leyes más estrictas, hacen falta una verdadera verificación de lo que se llama el background, los antecedentes de cada cual. Debe ser compartido a nivel nacional de la misma manera. Y definitivamente tenemos que tener la conversación, pero para llegar a una conclusión final de que las armas militares o en su estilo, aunque les den la vuelta y las modifiquen para conformarse a la próxima ley que venga, no son admitidas en un ambiente civilizado. Un padre cuyo hijo murió en los últimos eventos decía que lo más importante para todos, lo que debe primar en este momento es la seguridad y la vida de nuestros hijos. Y yo lo extendería un poco más allá también. Lo extendería a que en realidad ya vivir tranquilamente, sin ser perturbado por asesinos demenciales, portando armas, es el derecho de todos los norteamericanos. Y ahora viene la cuestión política. Hacen falta leyes. Los estudiantes fueron a Tallahassee, capital del estado, y de una manera u otra no se les dio la bienvenida adecuada. No se les dio ni siquiera el interés. ¿Y por qué no se les ofreció ese interés y esa bienvenida? Porque los grandes intereses convoyados por la Asociación Nacional de Rifles, llamada la NRA, ha costeado estas campañas. Y la política aquí tiene que primar
El ciudadano va primero que los dineros de estos grandes intereses. Pero bueno, en noviembre se acercan las elecciones. En noviembre es el momento de decidir. Y si estos políticos, desde la Casa Blanca hasta cualquiera de los hemiciclos de los estados donde se hacen las leyes, son incapaces o renuentes de trabajar a favor de la vida y del pueblo y de limitar las armas de fuego de una manera eficaz, pues yo creo que deben estar buscando otro trabajo, porque ese ya no lo van a tener. Muchas gracias.